Ahora que Rosalía lanzó, dice Luis Esparza, otra vez. No, sí, es otra vez. 6501, ahora que Rosalía lanzó una canción con orquesta, han dicho que mejoró su música por dejar el reggaetón. ¿Qué opinas al respecto? Mira, lo que he oído me impresiona poco, ¿no? Te voy a decir por qué me impresiona poco. Y me van a matar, lo sé, pero bueno. Está hecho para impresionar. Se nota demasiado que está hecho con un determinado objetivo. Hay varios cantantes así que a mí me repelen muchísimo. Madonna, Aurora, Rosalía. Es gente que es demasiado intencional en el resultado que quiere obtener en su gente, pero no en la comunicación de su música, sino en los reflectores que puede atraer por la vía de ciertas acciones que no son estrictamente musicales o que son música hecha con toda la frialdad de la mercadotecnia, ¿no? El otro ejemplo clásico es Lady Gaga. Lady Gaga empieza así. Siento que ahora es una mujer que enseña mucho más su talento que su teatralidad, ¿no? Entonces, Rosalía no me ha logrado emocionar nunca, como Aurora, como Madonna, y Lady Gaga al principio me parecía enormemente repelente, desde que hizo las cosas con Tony Bennett, y con Alzheimer, que se acuerda de las canciones, y no se acordaba ya ni de su nombre, pero se acordaba de las canciones, y en un par de entrevistas recientes que le he visto a Lady Gaga, está abandonado esa persona, ese personaje que ella misma admite que creó, ¿no? Yo siento que Rosalía vive un personaje, siento que Aurora vive un personaje y siento que Madonna vivió un personaje que ya debió haber dejado atrás hace muchos años, porque ya no es ninguna niña, pero no lo hace. Mi opinión sobre el último álbum de Rosalía, no voy a oír el álbum de Rosalía, porque oí una canción donde ella parece estar cantando con voz lírica de ópera, con voz, ¿cómo se llama? Voz impostada sería, a diferencia de la voz blanca que usamos generalmente para cantar. Me pareció muy repelente y yo con eso tengo. No, es que como dices, ¿oíste esto? Sí, tiene una canción horrorosa. No tienes que oír todo el disco. ¿Pero por qué? Si esto fue horroroso y es el sencillo con el que me quieres embarcar, no, mira, dile, llévame con Florence Welch a oír Everybody Scream, que es el primer sencillo de su nuevo disco, Everybody Scream, y verla en escena haciendo esa maravilla, que es un animal de escena brutal, con el coro de 4 o 6 chicas que trae ahora, y con su teatralidad honesta y genuina como alguien que estudió baile. Dame eso. ¿Oíste Everybody Scream? Sí, está muy bien. Pues tiene otras canciones. ¿Cuáles? ¿Dónde están? Quiero oírla. Quiero oír Sympathy Magic. Y quiero oír lo que viene ahora en el disco de Florence Welch. Yo estaba convencido que Florence Welch medía 1,90 por lo menos por el tipo que tiene. Mide 1,74. Es relativamente... Es una chica alta, pero no en exceso. Y parece una mujer de 1,80 y tantos, 1,90, ¿no? En el escenario. Es brutal. Eso es una cantante que a mí me puede emocionar. Rosalía. Lo siento. Ojalá un día hagas una fondo sobre The Beatles, que siempre estés bien, Mauricio. Gracias. José Asensio 746. El problema es mira, lo más que puedo hacer es algo como la carta de amor que le hice al rock la semana pasada. Puedo hacer una carta de amor a los Beatles. Porque una fondo es una historia tan contada, tan ampliamente contada, tan minuciosamente contada, con gente que realmente ha dedicado su vida a contar la historia de los Beatles, la historia de cada uno, la historia de sus familias, la historia de sus hijos, la historia de sus relaciones, de lo que pasó en el minuto tal, de tal fecha, en tal grabación, en Abbey Road, por supuesto, que un fondo sobre ellos es llover sobre mojado, no es repetirlo lo 1000 veces repetido. Lo que sí voy a hacer es una carta de amor como la que hice el rock, y en el Substack, y la cuento aquí. Es lo más a lo que lo puedo
comprometer. ¿Qué te parece, José Asensio?